Por eso ahí mismo en el 3:21 nos dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Primera de Timoteo 3:15 nos dice que la iglesia es la casa de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Y en mismo Timoteo nos dice que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y Era que ¿cómo lleguen, armaste los textos para decir lo que... y que lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Entonces, esa es la coherencia. Creo que se entendió por qué fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ese es el no hay tema. salvación. Claro, O sea, lo que yo todo, leí, perdón, solamente quería acotar esto. Lo que yo leí fue esto, lo que yo saqué. La frase fuera de la iglesia católica no hay salvación, extra ecclesia nulla salus, se atribuye al obispo San Cipriano de Cartago, allá por el siglo III. Bueno, y después, Cipriano de Cartago, quién fue, bla, bla. O sea, que fuera de la iglesia vendría a ser, ¿por qué motivo? Bien, o sea, tiene mucho que ver acá la Eucaristía también, ¿o no? Porque se le da la gloria a Dios en la iglesia, dice Efesios digamos, 3:21. ¿Puedo opinar? Fuera de la iglesia, ¿se le puede dar gloria a Dios? ¿Puedo opinar? Sí, adelante. digamos que yo cierro con esto, Digamos que por eso yo comencé dando el que Dios dice que Él adquirió la iglesia con la sangre de su propio Hijo. Jesucristo la defiende, diciendo ¿por qué me persiguen? De ahí yo sigo diciendo la importancia que la palabra de Dios le da a la iglesia. De ahí es que la persona que usted cita, Cipriano por allá, y él no es el único que han dicho que fuera de la iglesia no hay salvación, es basándose en la palabra de Dios, basándose en lo que Dios mismo dijo. Sí. Adelante, Bueno, Humberto. gracias. No, está muy linda la explicación de Ángel, pero el arrogarse que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios es pura vanidad. En ningún lado las Escrituras dice el que no está dentro de la Iglesia Católica no hay salvación. No, es la Iglesia del Cristo, porque allí van a estar los que van a ser salvos, los que conforman ese cuerpo del Cristo. Pero eso de atribuirse fuera de la Iglesia Católica es meramente arrogarse ser la iglesia del Cristo cuando no lo es. Vos mismo leíste en Ángel, en el texto de que Dios lo constituyó a nuestro Señor Jesucristo cabeza suprema de la iglesia. Ahora pregunto, esa misma iglesia, cuando estafaba a los feligreses con la indulgencia, estaban siendo guiados por la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. O esa misma iglesia, cuando generó la Santa Inquisición, ¿estaba siendo nuestro Señor Jesucristo la cabeza de esa iglesia? Yo no lo creo. ¿Qué quiere que le diga? Entonces, ese querer imponerse que fuera de la iglesia católica no hay salvación es simplemente para rogarse a lo que no son. Es mi opinión, hermanito. Disculpen. Está bien, se le acepta su opinión. Son válidas las opiniones. Lo que aquí hay que destacar, que la verdad no depende de la opinión de usted o de la opinión mía o de la opinión de un ser humano. Yo le di textos bíblicos. Ahora, respondiendo a sus objeciones, ¿por qué razón la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios? Porque es la única iglesia que de hoy en día, proyectándose hacia atrás en la historia, es la única iglesia que puede demostrar presencia visible, apostolicidad, hasta los apóstoles en el año 33. No hay ninguna otra iglesia. Aparte,
la Iglesia Católica decretó el Nuevo Testamento. Ahora, sobre su argumento de los pecados de la Iglesia a través de la historia, ¿qué es lo que objetan mucho? Ayer, por ejemplo, a mí me sorprendió y me dejó muy impactado. Hay un grupo que creó, me parece que él se hace llamar Lucas o se llama Juan Sánchez, está Javier Silvio Sosa, un tal Sergio Sosa, una tal Victoria Hernández. Hay un gran grupo de personas y dado del debate que yo he tenido con 2 veces el mismo tema con Javier, entré en debate con ellos y ellos me argumentan lo mismo que usted, que en la iglesia ha habido asesinos, pedófilos, bla, 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 y ellos comenzaron a mandarme pornografía, utilizando la imagen de la Virgen María, pornografía, me mandaron Bueno, unas pero perdón, cosas, Ángel, y perdón, sí. hermana, disculpe, yo con esto cierro. No, pero Entonces, eso es diabólico ya, eso de hacer. claro, Sí, es diabólico. pero No. fueron Eso no son ni personas que, pentecostales ni nada, ¿eh? No, pero pero ellos Ángel, dicen que son cristianos. Con esto Ángel, ¿usted cierro. puede comprobar que son O sea, ellos los que le mandaron eso? porque yo estaba con ellos. Sí, Era por pero usted, Messenger, en lo que las imágenes que le Humberto, mandaron. recién estuvo Hans y lo llamo otra vez y me estuvo Ajá. hablando algo así también. Y yo me quedé sorprendida, le dije, ¿cómo? Entonces, Yo no lo déjenme creo. Yo te digo sinceramente, no cerrar la creo que idea, hagan señor. eso. Déjeme cerrar la idea. Entonces, respondiendo a su pregunta sobre la objeción de la maldad de los hombres que pertenecen a la iglesia, yo quiero recordarle y que no lo olviden. Jesucristo, Dios, instituyó su iglesia en 12 hombres pecadores. Que dejaron de ser pecadores, ¿no? No. Aquí el punto no es que si dejaron o no dejaron. Lo que yo quiero que usted entienda es que Dios conoce la naturaleza humana, y uno de esos 12 hombres que Jesucristo escogió, siendo Dios, fue Judas Iscariote. Y Dios no lo escogió para que lo traicionara. Yo no creo que ese fue el fin de entonces la maldad la decide el hombre, aunque diga creer en Dios. Entonces, yo continúo con esto la idea. Dale, Entonces, pero permitime a mí también. le Sí, voy a no, permitir. te tengo que decir que a Judas Iscariote se lo escogió para que lo traicionara, sí. Jesucristo lo dice. Jesucristo lo dice. Jesucristo lo dice, mi estimado. No. No, bueno, se le digo dónde lo dice. O sea, dice, las escrituras le enseñan: no he perdido a uno solo de los hombres que me ha dado, salvo al hijo de la perdición, para que se cumpliera. Eso no significa. Escúcheme, no, pero no me deja hablar. No, pero déjeme terminar y después me ponen objeciones. ¿Para qué escogió al hijo de la perdición? Para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho. Lo de Judas Iscariote estaba profetizado que iba a ser vendido a nuestro Señor por 30 piezas de plata. Una cosa es eso, y otra cosa es muy diferente lo que yo estoy diciendo. Lo que usted está diciendo, que no cree que Jesucristo eligió a Judas. Escuche. Bueno, está bien. Hermanita, se tomó como 10 minutos para explicar y ahora está negando lo que dice las escrituras. Yo les tomo 3 minutos cada uno. Hermana, sí. El punto es que lo que yo estoy diciendo, que literalmente él no me puede demostrar donde Jesucristo diga, yo escogí a Judas Iscariote para que me traicionara. Eso él no me lo va a poder demostrar. A ver, Humberto, dame el texto donde bíblico textualmente diga, yo escogí a Judas Iscariote para que me traicionara.
eso no Bueno, deja no lo va a Ángel, decir. Ángel, a ver, perdón, Ángel, un segundito. Humberto, dame el texto bíblico, lo leo tal cual. Sí, no, ahora lo tengo que buscar, pero se lo tiene que haber leído. Jesucristo dijo, no he perdido a uno solo de los hombres que tú me has dado, salvo al hijo de la perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que los profetas habían dicho. ¿Quién era el hijo de la perdición? Las escrituras les muestran que es Judas Iscariote. Ay, ¿en qué texto está que no recuerdo? Bueno, lo busco. Hermana, Voy a prender mi hermana, computadora y lo voy a buscar. Pero escúchenme, eh, ¿cómo vamos a negar eso, las escrituras? pero eso que usted está diciendo no es lo mismo que yo estoy diciendo. No, no, lo que usted está diciendo es contradecirse lo que acaba de hacer No, en no, no, todo no, su no, desarrollo, mi no, no, no. estimado. Juan Lo que, 17:12, a ver, o Juan, y si no, segunda de Tesalonicenses 2:3, a ver qué dice. A ver, ya lo voy a encontrar. A ver, tranquilo, Espere que encienda la computadora y lo busco. segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Acá está. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No, Acá, ese es otro texto del que te cito. A ver, para bien. un segundo. Entonces Juan Expreso, 17. Ahora me voy a eh, Juan Juan 17. 17, 12 me parece. Ajá, ahí Y voy, ahí Juan voy. 18, 9. Juan A ver, 17, a ver, Juan Juan 17, 17, 12 y Juan 18, 9. Juan 17:12, aquí voy. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy Amén. a bueno, ¿leo hasta ahí? Sí, sí, y ahora lea Juan 18, 9, a ver qué nos dice. Bien, así que espera un segundo que lo voy a poner a este texto, porque bien no sabía exactamente dónde estaba. Conozco, pero no sabía. Juan 18:9. Juan 18:9 dice lo siguiente. Para que se cumpliese aquello de que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, bueno, eso es otro tema. Respondió Jesús, el del versículo 8, os he dicho que yo soy, pues, si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese dice, aquello que había dicho de lo que me diste, no perdí ninguno, dice. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo de este sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa dice que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, dice el tribuno y los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y lo ataron. Ahí te leí todos los textos que me diste. Bien, bien, entonces podemos ver en Juan 17, 12 que justamente él no perdió a ninguno de los hombres que Dios le dio. Y estos son los 12 apóstoles. Salvo, dice, salvo dentro de esos 12, al hijo de la perdición. ¿Quién se perdió? No fue Judas. Entonces era el hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué entonces? Si estos hombres se los dio Dios, no es que se equivocó, estos fueron hombres dados por Dios, pero como Judas era el hijo de la perdición, lo tenía que traicionar. Y las profecías, pues, dice, para que se cumpla lo que decían los profetas, porque la profecía decía que iba a haber uno que lo iba a traicionar por 30, lo iba a vender por 30 piezas de plata. Y es lo que se cumplió en Judas Iscariote. Entonces no podemos negar lo que las escrituras dicen. Y no es que Judas es un hombre que le dio Dios, pero se tenía que cumplir la profecía, este lo tenía que traicionar. Por eso se le llama el hijo de la perdición. No, no sé, no hay forma de ser, pero a lo que yo le decía a Ángel,
hermanito. Usted mismo citó en las Escrituras acerca de la iglesia de Dios, que ésta tenía que ser obediente, porque no todos los que dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Y apártense de mí, usted después citó el texto, apártense de mí, no los conocí. ¿Y esto por qué? Porque no eran obedientes. Ahora yo le pregunto, ¿la iglesia católica era obediente cuando salió a Señor, perseguir y a señor, matar no, gente, siendo Cristo Jesús la cabeza de la iglesia? ¿Verdad que no? no, Porque eso no le pidió no. Dios. Usted dice de la Biblia lo que a usted le gusta. Por ejemplo, Bueno, está ahorita bien, se la quiere negar, negro. Está bien. escuche. O sea, el sabio sabe escuchar. El sabio Y sabe bueno, escuchar. pero escúcheme usted Si usted, también, porque a mí no, no me deja desarrollar. pero Estuvo 10 minutos desarrollando. a Y yo usted ahorita acaba de, simplemente me preguntaron dónde está el texto, le mostré el texto, pero lo niega. Usted el dice que yo texto, estoy el Tema texto, interpretando es, mal ese fuera de la texto. iglesia eh, católica no hay salvación y yo traje a Ángel, inclusive el, también a el otros texto, católicos para que puedan explicar. Pero si quieren yo les doy minutos así tranquilos. Uno dice desarrolla una cosa, el otro desarrolla bajo la Biblia lo que dice y ya está. Si quieren le doy minutos así no hay problema. si el señor don Humberto así lo desea, por mí está bien. El punto es que específicamente en lo que él trata de voltear, cuando Jesús dice no los conocí, es aquellos que en su nombre van expulsando demonios y van haciendo milagros, a esos que dicen creer en Cristo y que expulsan demonios y que hacen milagros en nombre de Cristo. A esos él les dirá no los conocí. Y se supone que esos no los conocí. Los que hacen eso son los que están fuera de su cuerpo, fuera de la iglesia de Dios. Entonces, el asunto no hay que complicárselo. Simplemente, humanamente, nosotros vamos a decir lo que nosotros creemos humanamente y que no necesariamente es el pensamiento de Dios. Dios en ningún momento, y ya lo debatimos el otro día sobre cuando ya hablamos sobre la iglesia, Dios sabe que es de humanos y que así como hubo un Judas, seguirá habiendo más Judas. Judas no fue el único. Judas no fue el único que Dios eligió, pero Dios nunca le dijo, Judas, a ti te elijo para que tú me traiciones. Eso no lo dice la Biblia, que se cumpla la profecía, que alguien lo iba a entregar, eso es otra cosa, pero Dios nunca dijo, a ti yo te elijo porque tú vas a ser el que me vas a traicionar. Eso no lo dijo Dios. Entonces, Dios sabe, conoce la naturaleza humana, porque Dios es Dios, Dios mismo creó al hombre. Entonces Dios sabe que la naturaleza humana está en pecado y que el hombre a través de la historia cometerá pecados como lo hizo Judas, como lo hizo Pedro de negarlo 3 veces, como lo hizo Tomás de no creer. Eso lo sabrá durante toda la historia de la iglesia. Por eso Jesucristo dice, trigo y cizaña crecerán juntos. Yo me encargaré de hacer la separación. Nadie más podrá juzgar ni separar el trigo de la cizaña. El Bueno, que ¿me no permitís quiera ahora creerlo. mi tiempo? Bueno, ahí les voy a dar 3 minutos cada uno. Adelante, Humberto, a partir de ahora. Ay, qué... O Dice, 4 minutos, bien, 4 ah, minutos. gracias. Dice que Jesús no lo escogió a Judas. Vamos a leer Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesús escoge a los 12 apóstoles. ¿En esos 12 apóstoles estaba Judas? Claro que sí. ¿Quién los escogió? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿vos crees que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, no sabía que él lo iba a traicionar? No lo sabía porque Dios no tiene esa capacidad. Entonces, cuando vos decís las Escrituras no dicen que Jesús escogió a Judas para que lo traicionara,
es que no entendés las Escrituras. Dice, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Luego, en el texto que leímos anteriormente, dice, no perdí a ninguno de los hombres que tú me has dado, salvo al hijo de la perdición. ¿Vos crees que Jesucristo, cuando escogió a Judas, no sabía que lo iba a traicionar Judas? Eso, según vos, ignoraba por completo. O sea, lo escogió porque se tenía que cumplir las profecías. Por lo tanto, sí, las Escrituras te están diciendo que lo escogió Jesucristo. Así que no vengas a negar las Escrituras. En segundo lugar, vos estás hablando que Cristo es la cabeza de la iglesia. En eso es perfecto. Ahora, que ustedes se arroguen como iglesia católica ser la iglesia del Cristo, es dos cosas aparte. Las Escrituras así sí no dice, claramente no lo dice, que Jesucristo haya dicho que fuera de la iglesia católica no hay salvación. La salvación le pertenece a Cristo. Segundo lugar. En tercer lugar, te tienen que ser obedientes y conocer lo que escriben con la mano, lo borran con el codo. Cuando están aseverando que fuera de la iglesia católica no hay salvación, en otro lado, en su mismo dogma o creencias o el catecismo, dice que todos aquellos que han sido bautizados en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, aún no estando dentro de la iglesia católica, son considerados hermanos. ¿Cómo es posible? Por un lado dice que no pueden estar, pero aquellos que están fuera de la Iglesia Católica, pero que cumplen con el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son considerados también hermanos. Y si son hermanos es porque también son salvos. Entonces, lo que dicen por un lado, lo niegan por el otro. Entonces, ante esa incoherencia, es que tenemos que empezar a dudar si la Iglesia Católica es realmente la Iglesia del Cristo. Ahora, si Cristo escogió a quienes conforman su cuerpo y tienen que ser obedientes a su palabra, porque la obediencia es fundamental, haciendo la voluntad de Dios, pregunto, ¿dónde se hicieron obedientes la Iglesia Católica cuando estafaban a sus feligreses cobrando las indulgencias? O cuando Jesucristo les mandó a agarrar a salir a perseguir y a matar en la Inquisición a todos aquellos que opinaran diferente. Y llamarlos herejes y hacer juicio y perseguirlos y hasta matarlos. Eso es obediencia a Cristo. Si la iglesia, usted, su institución como iglesia es la iglesia del Cristo, no hubiesen hecho eso. Y ojo que la iglesia de ustedes dicen que viene desde el principio hasta los días de ahora. Entonces usted está perteneciendo a una iglesia que era totalmente desobediente a la voluntad de Dios, porque en ningún lado las Escrituras le dice que tiene que salir a matar y a perseguir a todos aquellos que ustedes decreten que son herejes. Entonces dígame, ¿cómo me va a venir a decir ahora que fuera de esa iglesia católica no hay salvación? Cuando hicieron todo lo contrario. O cuando la misma iglesia estafando, porque es una estafa, adulterar un documento para hacerse posesión de tierras en Roma, diciendo que era una donación de Constantino, no lo era. Y esa estafa duró por 1000 años, hasta que fue descubierto que ese documento era falsificado. Esa es la iglesia del Cristo, por favor. Adelante. Bien, gracias. Ángel, adelante. 4 minutos. Sí, gracias. El tema Bien. es el siguiente, perdón, Ángel. ¿Fuera de la Iglesia Católica hay salvación o cómo es? Adelante, Ángel. Sí, bien. Hemos venido debatiendo yo y usted, señor Humberto, por ya algunos días y lo he escuchado decir, poner en mi boca palabras que yo no he dicho. Cuidado. Lo mismo hace afirmaciones sin fundamento. Cuidado. La mentira viene del diablo. Lo mismo que la calumnia, lo mismo que el falso testimonio. Una cosa que yo no dije es lo siguiente. Yo nunca dije que Jesucristo no había elegido a Judas. Eso yo no lo dije. Lo que yo dije es que en las Escrituras, en la palabra de Dios, Jesucristo nunca dijo, yo elegí a Judas para que me traicionara, o que se lo dijera a él, yo te estoy eligiendo a ti, Judas, para que tú me traiciones. Eso fue lo que yo dije, algo muy diferente a lo que este señor
argumentó. Qué triste que usted tenga que recurrir a la manipulación, a la incoherencia, a la mentira, para poder decir que usted es cristiano sin utilizar la Biblia, porque usted solo habla de la Biblia, pero si vamos a la Biblia no dice lo que usted dice, como lo mismo. La iglesia mató, la iglesia robó. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas que acusen a la iglesia católica, documentos en la historia donde diga? Porque para su información, la Inquisición no comenzó con la iglesia católica, comenzó con el gobierno, con las autoridades. Cuestiones políticas de envidia entre los ciudadanos, entre la población, comenzaron la Inquisición. La iglesia lo único que hizo fue meterse para decir: a esta persona no la van a llevar a la Inquisición, a ejecutarla sin un juicio. Se le tiene que hacer un juicio para ver si es culpable de lo que ustedes lo acusan. Y eso yo le puedo conseguir pruebas de lo que estoy diciendo. En cambio, yo dudo de que usted me consiga pruebas. Por ejemplo, aquí en América Latina hablan de la Inquisición cuando España vino, conquistó América. Nosotros sabemos, y la historia lo dice, la Iglesia Católica evangelizó América. Y en la Inquisición no hubo todas las muertes de las que se acusan, y tampoco fueron las autoridades católicas las que ejecutaron. Entonces, bíblicamente, yo le he mostrado a la iglesia de Dios. Característica número 1, Dios tiene una iglesia. Característica número 2, nadie podrá vencer esa iglesia que edifica Jesucristo. Característica número 3, esa iglesia estará presente todos los días hasta el fin del mundo. Durará hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Entonces, esas 3 características que da la iglesia, que le da Dios a la iglesia, a su iglesia, solo las puede cumplir la iglesia católica. ¿Por qué no argumenta contra eso? ¿Por qué se va por otro lado hablando de cosas que yo no dije y luego haciendo falsas afirmaciones contra la iglesia? Busque documentos donde diga que la iglesia ha robado y ha matado, y que esa iglesia de la que Dios habla en la Biblia no es la iglesia católica. Si no es la iglesia católica, presente esa iglesia en lugar de la iglesia católica, esa iglesia que según la Biblia tiene que estar presente en el mundo desde el año 33 y tiene que ser apostólica. Adelante. Gracias, Ángel. Adelante, Humberto. Bien, negación tras negación. Lo que no conviene se niega, ¿verdad? Usted dice que no existió, no hay documento en la cual dice que la Iglesia Católica cobraba indulgencia, cosa que Dios no mandó. Mi estimado, entonces usted no ha leído historia, porque justamente una de las tesis que se clavaron en las puertas por Lutero no existe. Por favor, sí cobraban indulgencias. Es más, el Papa lo reconoció. Y incluso dijeron que Lutero tenía razón en los puntos que había establecido. Lo afirma la misma Iglesia Católica. En cuanto a las tierras robadas con un documento falsificado, también está reconocido por la Iglesia Católica. Pero usted no conoce acerca de su historia. Usted solamente conoce la historia que le mandaron a decir para decir que viene de generación en generación hasta los días de la fecha. Esa es la única historia que conoce, pero no conoce el resto de su historia. La Santa Inquisición, la famosa Santa Inquisición. ¿Quién eran los inquisidores? ¿Quiénes determinaban que eran hereje o no hereje? ¿Era el Imperio Romano
o eran justamente los católicos? Eran los católicos, pero usted esa historia no la conoce, pero claro, lo niega, lo niega. ¿Por qué? Porque no se toman el trabajo de investigar la historia. Señor, la donación de Constantino, lo tengo acá, justamente lo tengo acá, en la computadora. Se presenta como uno de los decretos del emperador romano Constantino en el siglo IV. Está fechada el 30 de marzo de 315 al 317. En el documento se le concedió al Papa Silvestre el derecho de gobernar 4 ciudades principales de Alejandría, Antioquía, Jerusalén y Constantinopla. También se otorgan tierras en el Oriente Medio, África y Europa, así como en todos los terrenos de los palacios de Roma y el resto de Italia. Esta documentación, mi querido amigo, 1000 años después se descubrió que era una falsificación porque estaban usando palabras que en esa época no se utilizaban. Entonces, mi estimado querido amigo, el hecho de que usted niegue, no significa que usted tenga la verdad. Conozca su historia, investigue un poquito más, profundice, no se quede con lo que solamente le enseñan para decir que ustedes son la iglesia del Cristo. Cristo no enseñó a sus discípulos a andar falsificando documentos para adueñarse de tierra. Cristo no mandó a matar a nadie por opinar diferente. Cristo no les mandó a determinar y a decretar a ustedes quiénes son herejes y quiénes no son herejes. Eso lo determina Dios. Y ustedes se quieren atribuir ser iglesia del Cristo, por favor. Dejemos de repetir el versito que ya tenemos aprendido para solo debatir con los protestantes. Si me va a hablar de historia, me habla de toda la historia. Pero no empiece a negar esto sí, esto no, por de acuerdo a cómo me conviene. Si va a creer en la historia, créale a toda la historia. Si no, simplemente estamos acomodando parte de una historia supuesta, porque ustedes afirman que a través de la historia Pedro era papa y en ningún lugar de las escrituras nos muestra a Pedro como papa. Y eso es un invento. Lo tienen que reconocer. Pedro murió sin saber que tenía ese galardón de ser papa, como ustedes dicen. Sin embargo, están inventando de que justamente a través de Pedro ustedes comienzan con esa sucesión apostólica, siendo el sucesor de Pedro, no como corresponde, como hacían, buscaban los sucesores de las escrituras, sino que dice que el sucesor de Pedro fue un sucesor testamentario, o sea, por testamento fue elegido el sucesor de Pedro según la Iglesia Católica, siendo el sucesor de Pedro discípulo de Pablo y no de Pedro. Mire usted qué curioso. Y diciendo que si hay una sucesión apostólica, eligen a un discípulo en vez de escoger a Juan, el apóstol Juan, que aún estaba con vida cuando murió Pedro. Y que mire, veamos y analicemos. ¿Dios reconoce al Papa como cabeza de iglesia visible aquí en la tierra? Después que muere Pedro, vemos que no, porque las cartas a la iglesia se las da a Juan. Y si Dios reconociera como cabeza de iglesia al Papa sucesor de Pedro, esas cartas a la iglesia se las tendría que haber dado a ese Papa y no a Juan. Sin embargo, a Juan le manda escribir las cartas a las 7 iglesias. ¿Se da cuenta? Si nosotros empezamos a hilar y a profundizar y a analizar, nos vemos con un montón de incoherencias en cuanto a lo que enseñan y a lo que inculcan, queriendo de esta manera tomar el lugar que no les corresponde. Ustedes están muy lejos de ser la iglesia del Cristo, disculpen. Ok, bien. Gracias, Humberto. Ángel, adelante. Adelante, Ángel. Sí, gracias. Bien. Una vez más lo diré. Creo que se lo he dicho a varios. Usted no se considera protestante, pero está dentro del protestantismo. Se apoya en Martín Lutero. Y Martín Lutero dio inicio a la Reforma Protestante. El tema que nos compete aquí es: ¿hay salvación fuera de la iglesia? Cuando
un católico debate con un anticatólico, con uno no católico, el no católico se dedicará a argumentar contra la Iglesia Católica todo el tiempo, sin jamás hablar de Dios o de la Iglesia a la que supuestamente pertenece. La Iglesia no es mía. Por gracia de Dios, yo pertenezco a la Iglesia de Dios. Por gracia de Dios, yo pertenezco a la Iglesia de Dios. Yo no soy el dueño de la Iglesia. El dueño de la Iglesia es Dios. Dios la adquirió con la sangre de su propio Hijo. Y ahí Dios dice en su palabra al obispo vigilante: cuiden de sí mismos y de toda la grey donde el Espíritu Santo los ha puesto para pastorear la iglesia de Dios. Aquí el punto es que según la Biblia, Dios tiene una iglesia y esa iglesia la edifica Jesucristo. Y esa iglesia es apostólica por decisión de Dios, porque Dios lo quiso y porque es Dios. A esos apóstoles como iglesia les dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Estarán los apóstoles como iglesia haciendo discípulos todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, cuando Martín Lutero viene y que usted metió las indulgencias, conozco lo que sucedió, conozco perfectamente la historia de la Iglesia Católica. Gracias a Dios. Y conozco lo que sucedió con Martín Lutero. Yo nunca he dicho que la Iglesia no estaba pidiendo indulgencias y no había una simonía por parte de la Iglesia sobre las indulgencias cuando se edificaba la catedral de San Pedro. Entonces, Martín Lutero, sacerdote agustino, católico, viaja a Roma, se escandaliza, igual como lo hacen hoy en día personas como usted, señor Humberto, como toda la variedad protestante, se escandalizó con lo que vio. Y efectivamente confronta la jerarquía de la iglesia, presenta lo que usted mencionó, las 95 tesis, bla, bla, bla. Tenía razón Martín Lutero sobre que las indulgencias no era correcto la manera que procedía la iglesia. Sí. En ese sentido tenía razón. ¿Dónde está el error de Lutero? Por ejemplo, la historia dice que el principal error de Lutero vino y toda su enfrascación en la que él se mete es porque él se enamoró y quiso casarse siendo sacerdote y la iglesia no se lo permitió. De ahí viene el que Martín Lutero se enfrasque contra la jerarquía y comience esa lucha en la que la iglesia, por desobediencia y acato al Papa, termina excomulgándolo. Los reyes, príncipes de Alemania, lo arropan, lo acobijan, le expropían los territorios a la Iglesia Católica dentro del territorio alemán, junto con Lutero, y Lutero, no queriendo o queriendo, termina fundando la Iglesia Luterana y dando inicio a la Reforma Protestante, donde muchos como Calvino,
como Zwinglio, como Írico, como el rey Enrique, como Ana Bolengo, como tantos otros posteriormente, para fundar sus propias iglesias, siguiendo la enseñanza de Lutero, las 5 solas de Lutero, ignorando la iglesia. Por eso hasta hoy en día, todo evangélico de la denominación que sea va a negar la iglesia, nunca va a poder hablar de su iglesia. Entonces, fuera de la iglesia no hay salvación, porque como ya lo dije, lo dice Dios. La iglesia de Dios, 3 características. Número 1, es una, la iglesia de Dios. Número 2, nadie la podrá vencer. Número 3, estará presente todos los días hasta el fin del mundo. Durará la iglesia de Dios hasta el fin del mundo. Esa iglesia de Dios con esas 3 características, una iglesia la tiene que demostrar. Bien, gracias, Ángel. Humberto, adelante. Humberto, prende el micrófono. Mire, Ángel, gracias. Usted, nadie está negando que Jesucristo tiene una iglesia. Eso no lo niega nadie. Lo que se está negando, que sea la Iglesia Católica Apostólica Romana la Iglesia del Cristo. Cosa que ustedes se atribuyen ser Iglesia del Cristo, al decir que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí? ¿O qué estamos debatiendo? Estamos debatiendo, es la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia del Cristo, en la cual fuera de ella no va a haber salvación. Usted me está diciendo que me demuestra con la Biblia, y hasta ahora lo único que me muestra con la Biblia son sus propias contradicciones. Me dice primero que Judas no había sido escogido por Dios. Se le mostró en Marcos que Jesucristo eligió a los 12, y entre los 12 estaba Judas. Se le muestra con los textos bíblicos que no había perdido a ninguno de los hombres que Dios le había dado, salvo al hijo de la perdición. Y usted sigue negando que Judas era el hijo de la perdición cuando las Escrituras lo está diciendo. O sea, por tal de defender su postura, niegan lo que dicen las Escrituras. Ahora me reconoce de que estaba mal la iglesia cobrando indulgencia, que se habían escandalizado. No sé ni por cuáles fueron los motivos y qué lo impulsó a Lutero. Poco me interesa. Lo que sí me interesa es que usted pueda reconocer que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica estaba mal y que era para escandalizarse, dijo usted. Qué bueno que lo reconozca. Entonces no me diga que no hay documentos de las cosas que hizo la Iglesia Católica, porque usted en su discurso dijo, no, porque acusan y no pueden mostrar un solo documento. Yo le estoy mostrando que sí hay documentos. En cuanto a la falsificación de ese documento, donde se apropió la Iglesia Católica por 1000 años de tierra, era falsificado. Eso también lo reconoce la Iglesia Católica. Nada más que usted parece que no. Pero todo lo que yo estoy diciendo no tiene pruebas. Pero cuando se le muestran las pruebas, dice, eso no tiene nada que ver. No cree que usted que es una incoherencia. Es una incoherencia. Primero negar, y cuando ve que sí se le puede demostrar que hay documentos de lo que se le está diciendo, termina diciendo que eso no tiene nada que ver. Eso es negación por negación. Eso es cuando empiezan a inventar, decir, esa es la historia oscura, para no reconocer lo que hace. Cuando su mismo Papa lo reconoció, mi estimado. Sin embargo, pareciera ser que tampoco le creen al Papa, porque si está reconociendo algo, incluso hasta pidió perdón, ¿cómo me viene a decir que la Inquisición no tuvo nada que ver la Iglesia Católica? Si su Papa pidió perdón por eso. Si su Papa lo reconoce, porque usted no lo reconoce. Eso parece ser que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica. ¿Para qué va a pedir perdón el Papa si no tiene nada que ver con la Iglesia Católica? ¿Se da cuenta? Están enseñados a querer poner
una historia para decir nosotros venimos de Pedro. Le cité, Pedro murió sin saber que era papa. Le cité que Dios no reconoció a la cabeza de iglesia que ustedes dicen que hubo después de papa, después de Pedro, que escogió al apóstol Juan para escribir las cartas a las 7 iglesias. Si Dios reconociera como cabeza de iglesia ahora al Papa, no se lo hubiese mandado a Juan a escribir, se lo hubiese mandado a cabeza de iglesia, porque Dios es un Dios de orden, y respetuoso en el orden. Entonces vemos cómo empieza a hacer agua todo lo que ustedes están enseñando, diciendo que son la iglesia de Cristo. Yo acá no le niego que Jesucristo tiene una iglesia, pero le estoy mostrando que su iglesia católica está muy lejos de ser esa iglesia del Cristo. Primero porque salió a matar gente porque opinaban y creían cosas diferentes. Con el título de hereje, por supuesto. Con eso justificaban que habían que matarlo, hacerlos desaparecer. ¿Es mandato de nuestro Señor? ¿Es hacerse obediente a Dios? No, mi hermano. No son obedientes a Dios, por lo menos la historia así lo demuestra y así lo está condenando. Los está condenando. ¿Por qué? Porque justamente Jesucristo rechaza a todos aquellos que tengan sus manos manchadas de sangre, dicen las Escrituras. Y wow, que a través de la historia vemos a una iglesia católica manchada sus manos de sangre. Y entonces, si Dios está diciendo por un lado que rechaza a todos aquellos que tengan manchado la mano de sangre, ustedes quieren seguir siendo iglesia porque solamente lo dice, fuera de la iglesia católica en la salvación. Le cité su mismo catecismo, creo que el catecismo el que dice, ¿no? Que todos aquellos hermanitos separados, que hayan sido bautizados en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, siguen siendo sus hermanos. Pero usted me está queriendo ahora introducir que fuera de la iglesia no hay salvación, cuando su propio catecismo le está diciendo lo contrario. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A un feligrés que no tiene ni siquiera el derecho de discernir las Escrituras, porque eso le corresponde al Papa y a sus obispos, de la interpretación de las Escrituras, cuando usted mismo está negando lo que su propio magisterio dice? Entonces, tiempo, y sí. nos pasamos, y no importa. Ahora, bajo esta pregunta que les voy a hacer, que así terminamos, Ángel tiene su tiempo, 4 o 5 minutos, el tiempo que quiera, y Humberto finaliza. Ángel, ¿por qué crees realmente que la Iglesia Católica es la verdadera y fuera de ella no hay salvación? Y a Humberto después le toca, después de Ángel, responder por qué cree que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo y cuál es la Iglesia de Cristo. Así que adelante, Ángel. Sí, gracias. Bueno, ya lo dije desde el principio. ¿Por qué razón creo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios y fuera de la Iglesia de Dios no hay salvación? Porque el mismo Dios lo está diciendo. Y como acabamos de constatar una vez más lo que yo he dicho, aquí el señor Humberto argumentará contra la Iglesia Católica para justificar su fe, para justificar a la Iglesia de Cristo, que él dice que sí cree que hay una Iglesia de Cristo, pero no nos dice cuál es, cosa que sí lo hará, porque ya le lanzaron la pregunta donde él tendrá que decir por qué la Iglesia Católica no es la Iglesia de Dios, por lo tanto, cuál sí es la Iglesia de Dios. Entonces, utilizando la palabra de Dios, creo que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios. Número uno, porque Dios tiene una iglesia, no tiene muchas. Y esa iglesia de Dios nos dice que Él adquirió con la sangre de su propio Hijo y que es mismo Dios el que pondrá los obispos.
Ya no está hablando de los apóstoles, está hablando de los obispos, sucesores de los apóstoles. Ahora, es muy importante aquí recalcar la sucesión apostólica por la imposición de manos que harán los apóstoles a aquellos nuevos ministros que ejercerán la sucesión apostólica, como lo vemos en Hechos 13:2, donde la iglesia le impone las manos a Saulo, Pablo y a Bernabé antes de ser enviados a la misión. De hecho, ahí es donde se le está imponiendo las manos a Saulo para ungirlo como enviado, ya de una manera formal por medio de la iglesia. Entonces, el tema aquí que nos compete es la iglesia, la salvación. Trataré de responder lo que el hermano argumenta utilizando el catecismo católico. Es algo interesante el cómo manipulan las escrituras, pero el católico se ha vuelto bíblico, ya no pueden engañarlo y ahora han recurrido a cosas católicas como el catecismo católico, donde creen que con el catecismo católico van a poder manipularlo y engañar al católico. O sea, como que la iglesia católica sola se da un tiro. No, el tiro no lo quieren dar ellos. Argumenta que efectivamente el catecismo católico, no estoy con el numeral donde lo dice, pero es bien importante enfatizar esta parte. Los hijos nacidos dentro de familias de las iglesias históricas, de las iglesias protestantes, los hijos nacidos en esas iglesias, la iglesia no los culpa porque son los hijos. En las familias protestantes vamos a hablar de una familia luterana. Aquí no entran las sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas, luz del mundo y todas las sectas de corte pentecostal cristianas. No, aquí está hablando de las iglesias históricas como la luterana, anglicana, metodista, presbiteriana, bautista antes de dividirse. A esos hijos la iglesia dice los reconocemos como hijos de Dios porque ellos no son responsables de haber nacido en esa familia y que su familia les inculcara esa fe, pero han sido bautizados con la fórmula trinitaria como lo mandó Jesucristo, de la manera en la que Dios Jesucristo lo mandó. Entonces no es a toda la variedad evangélica en general. No, es exclusivamente hace referencia sobre los hijos de aquellas familias que ya nacieron ahí. Incluso la iglesia cree que alguien que no conoció a Cristo se puede salvar porque Dios lo juzgará conforme a su conciencia. No para el mundo protestante. El mundo protestante, de hecho, dice, si no perteneces a mi iglesia, estás condenado. La otra iglesia dice lo mismo, si no perteneces a mi iglesia, estás condenado. Y van condenando a todo mundo. La iglesia dice, no, aquel que no conoció a Jesucristo, que nunca le predicaron, muere, será juzgado de acuerdo a su conciencia, el cómo vivió, y puede salvarse si vivió como Dios manda, sin conocer a Jesucristo. Entonces, yo creo que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Dios, porque número uno, es la única iglesia apostólica que puede demostrar presencia visible
en los apóstoles todos los días hasta el año 33. Muy bien. Sí, termine la idea, termine. No, iba a decir que he terminado. Bien, gracias, Ángel. Humberto, ¿recuerdas que te hice la pregunta? ¿Por qué creías que la iglesia, pero ya lo dijiste, por qué creías que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo? Y ahora, para ti, ¿cuál es la iglesia de Cristo entonces? Sí, tranquila, tranquila. Adelante. Sí, el hermanito se refirió también a mis dichos, creo que yo también debo tener la misma oportunidad. Bueno, puedo ver que automáticamente en toda su disertación Ángel acaba de rechazar ese enunciado que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Lo rechaza, al decir que la Iglesia reconoce que no todos, pero una parte sí. Aún aquellos que no conocieron a Cristo también se salvan. Lo acaba de decir. Entonces ya queda por concluido que fuera de la Iglesia Católica sí hay salvación. No como expone que no hay salvación. ¿Por qué la Iglesia? Usted me hizo la pregunta, Anne. ¿Por qué yo creo que la Iglesia Católica no es la Iglesia del Cristo? Porque justamente podemos ver, y vamos a leer algunos textos, dice claramente, ¿no? En Isaías capítulo 1:15 dice, cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y aunque multipliquéis las oraciones, no oiré. Vuestras manos están manchadas de sangre. Y podemos observar que la Iglesia Católica tiene sus manos manchadas de sangre. ¿Y qué dice? Que no va a escuchar ni siquiera sus oraciones. Isaías 59:3 dice, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios hablan mentira y vuestra lengua murmura maldad. Ezequiel capítulo 23:37, porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Esa sangre ustedes no se la pueden limpiar. La historia los condena. Por lo tanto, mi estimado, por estas cosas, yo no creo que sea la iglesia del Cristo, porque Cristo condena a todos aquellos que tienen ahora sus manos manchadas de sangre. Y no se la van a poder lavar, ¿eh? Ya lo cometieron. Ahora bien, ¿cómo puedo yo saber si eso no es la iglesia del Cristo? Justamente dice las Escrituras, por su fruto los conoceréis. ¿Y qué fruto vemos? Todo lo que acabo de desarrollar son los frutos que he visto de la Iglesia Católica. Y ahora se quieren abogar, o se quieren arrogar, mejor dicho, arrogar que son la Iglesia del Cristo, cuando los frutos que han demostrado a través de la historia realmente los condenan. No, la Iglesia del Cristo no hace las cosas que hizo la Iglesia Católica. Discúlpenme. Ahora, ¿cuál es la Iglesia del Cristo? La Iglesia del Cristo son todos aquellos que son seguidores de nuestro Señor y se hacen obedientes a su palabra. Son aquellos que no van más allá de lo que está escrito. Son los que salen a buscar para reconciliar a todos con Cristo, no a decirles a la gente, ustedes están condenados por no ser parte de nosotros. No. La Iglesia del Cristo tiene que ser obediente a Dios porque Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y nosotros somos su cuerpo, somos las piedras vivas en esa edificación. Todos aquellos que cumplen con la voluntad del Padre, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando le dicen tu madre y tus hermanos están afuera. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Estos son la iglesia del Cristo, donde Cristo es cabeza. Mientras no se vean en los frutos de ninguna denominación o de religión los frutos que Cristo dijo que nos iba a identificar como sus verdaderos discípulos, no pueden arrogarse por la historia manipulada que tiene la Iglesia Católica, decir que desde el año 33 en adelante ustedes pueden demostrar que son la Iglesia del Cristo, y eso es mentira. Hay una parte de esta historia que está inventada. Pedro nunca fue papa. Pedro murió sin saber que tenía ese título. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Que aquellos que se hacen seguidores, ya sea de Pablo, de Apolo, de Pedro,
como es la Iglesia Católica, seguidores de Pedro, porque lo tienen a Pedro en la cabeza, no son de Dios, porque nosotros somos seguidores del Cristo, no de hombres. Y eso se lo establece justamente el apóstol Pablo a la congregación de los Corintios. Por esta razón, le digo, creo que hay una iglesia del Cristo, la hay. Y son aquellos que hacen la voluntad del Padre y se hacen obedientes a Dios. Y no aquellos que tengan las manos manchadas de sangre para imponer una fe forzada a todos aquellos que no crean igual. Señor, estimado amigo, usted en su último discurso me acaba de demostrar que fuera de la Iglesia Católica, por sus propios dichos, sí hay salvación. No para todos, pero usted hizo justamente una diferenciación para aquellos, incluso que venían de Lutero, cosa que 2 doritos anteriores usted criticaba a Lutero porque según usted había sido excomulgado por quererse casar con una monjita que había por allí dando vuelta. En una parte lo condena, lo critica, y en otra parte dice la Iglesia Católica que aquellos que salen de Lutero sí van a encontrar salvación. Bueno, estas son las contradicciones que me muestran que por tal de defender una postura, en un momento dicen una cosa y en otro momento dicen otra. Con esto termino. Muy bien, muchas gracias Ángel, muchas gracias Humberto. Despídase Ángel y luego Humberto. Así pasó esto al canal, interesantísimo. El tema fue, fuera de la Iglesia Católica hay salvación o cómo. Ángel, adelante. Sí, gracias, hermana. Sí, yo, gracias a Dios, firme en lo que Dios me ha dado a entender, me despido solo diciendo, todos los que vayan a oír podrán entender el cómo alguien que no es católico jamás podrá hablar de Dios sin mencionar a la Iglesia Católica. Ahora, la salvación para los que no conocen a Cristo, cuidado, los que conocen a Cristo necesitan pertenecer al cuerpo de Cristo. Dios les bendiga, hermana. Saludos desde acá de México. ¿Qué parte de México? ¿México capital? No, estoy por acá en el estado de Michoacán. Michoacán, muy bien. Gracias Ángeles, bendiciones. Humberto, Sí. despídase también. Bueno, gracias a Dios, Dios me ha dado el discernimiento de poder analizar realmente cuál es la verdadera historia de cada denominación y religión y puedo ver con claridad cuáles por lo menos no son y son meras falsificaciones como la Iglesia Católica, que a través del poder de un imperio romano toma postura y empieza a perseguir a todos aquellos que creían en nuestro Señor, incumpliendo lo que Dios dice, que por el amor que nos tengamos los unos a los otros seremos reconocidos que somos discípulos de Cristo. No creo que haya habido mucho amor cuando se torturaba, se mataba y se perseguía. Un abrazo y nos vemos en un próximo debate. Muy bien, hermanos. Bueno, Humberto desde Argentina. ¿Y quién les habla? También desde Argentina, desde la provincia de Entre Ríos. Bendiciones, hermanos, y hasta otro momento. Interesantísimo lo que ustedes vieron. Bueno, cada quien sacará sus conclusiones y que sea siempre para edificante todo lo que dan, porque en el tema, por supuesto que desarrollaron muchos textos bíblicos y bueno, y parte de la historia. Bendiciones, hermanos. Saluditos desde Argentina.